Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a compartir una palabra, amén, que es lo que nos trae en esta mañana este lugar. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, el conocimiento de la vida eterna, dice el título de esta palabra. Primera de Juan, gloria a Dios, 5:13. Gloria a Dios, comparta con su hermano, aquel que no tiene Biblia puede ver a través de la imagen. Pero es necesario que compartamos la palabra, es necesario que a través de la palabra podamos entender de que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos ama, amén. Así que leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice en 1 Juan 5:13, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice el 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Si sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice el 19, y sabemos que somos de Dios, cuando dice amén, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito guardado de los ídolos. Amén. Bueno, esta es la palabra que el Señor traía en esta mañana a mi vida y comienzo de esta manera diciendo estas cosas escritas a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que, ¿qué te dice la palabra primeramente en esta mañana? ¿Que cuál tenemos que creer? Todos callados. En el Hijo de Dios. ¿A quién adoramos y a quién glorificamos cuando venimos a este lugar? A Jesús, el Hijo de Dios. Es importante que entendamos y que comprendamos que estamos aquí en este lugar para aprender y para seguir el camino de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ser imitadores de mí, también decía, como yo de Cristo. O sea que tenemos que tener una vida conforme a como lo ha tenido el Hijo de Dios. Por eso habla de esta manera Juan aquí, dice estas cosas he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es importante que tú creas. Es importante que tú confíes en Dios. Es importante que tú no te desesperes ante la aflicción, ante la lucha, mas tú mantén tu confianza plena y segura en el Hijo de Dios. Porque hay una vida eterna que te espera. Cuando dicen amén. O sea que como hay una vida eterna, hay una preparación que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, y es imitar a este Jesús, ser como lo es Él, caminar como caminaba Él, buscar cada día en nuestra oración, buscar cada día a través de la palabra cómo tenemos que conducirnos en este mundo, amén. Porque si bien somos parte de este mundo, no tenemos que contaminarnos. ¿Veo que más abajo decía la palabra? O sea que el Señor advierte a nuestras vidas en qué estamos creyendo, a quién estamos confiando. Él te invita a que tú creas en Jesús. Él te invita a que tú te involucres en las cosas de Dios. ¿Y cómo involucrarnos en las cosas de Dios? Amándoles cada día más, apartándonos del pecado,
alejándonos de aquello que no hace daño, que no hace mal a nuestra vida y a nuestro corazón y no nos permite avanzar. Y ahí tenemos muchas cosas, amén, cada uno sabe de lo que el Señor le ha sacado y con lo que luchamos cotidianamente, amén, qué es lo que nos cuesta a diario, amén. Pero saben que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos advierte y nos ama y nos habla de esta vida eterna, de esta promesa que hay para aquellos que se atreven a hacer la voluntad de Dios, para aquellos que se atreven a confiar en Dios y a seguir a este Dios grande y maravilloso. Por más pesada que sea tu cruz, siga al Señor Jesucristo, que Él te dará descanso. Sigue a este Dios grande y maravilloso, quien ha prometido y quien te está esperando ansioso en aquel día glorioso cuando venga, dice Él, que fue a preparar morada para cada uno de nosotros, amén. O sea que estamos de paso aquí en la tierra. O sea que las cosas que acontecen en esta tierra son necesarias. No entendemos el obrar de Dios, porque Dios obra. Había una canción que hoy me recordaba cuando decía de la forma de obrar, dice, Él obra de maneras que no podemos entender. Muchas veces no podemos comprender el obrar de Dios, pero sí sabemos que tenemos un Dios grande y maravilloso y misericordioso. Muchas veces no comprendemos el por qué suceden tantas cosas, ¿ven? Pero también la Biblia, la palabra nos ha enseñado que en el mundo sufriremos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, así que hoy entiendo nuevamente a través de la palabra que hay muchas cosas que son necesarias para degustar de esta salvación eterna, la cual tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios en el cual tenemos que creer, en el cual tenemos que confiar, en el cual tenemos que depositar nuestra confianza cada día. No sé cuál sea tu aflicción, tu lucha, lo que está sucediendo en tu vida, pero si tú crees en este Jesús grande y maravilloso que declaraba Juan aquí a través de su palabra, las cosas van a comenzar a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Habrá paz en tu corazón. No vamos a comprender, como le dije recién, y a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque solamente Él lo sabe. Pero si el Señor lo permite es porque es grande su amor y su misericordia, y Él quiere demostrarnos que todavía somos y lo vamos a hacer por siempre dependientes de Él. Sin Él nada somos. Sin Él no tendríamos lugar aquí en la tierra. Porque Él te ha formado, Él te ha hecho para que tú le conozcas, para que tú le alabes, para que tú le glorifiques. Y todo es parte del proceso y todo es parte de la vida. Dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es por si tenía alguna duda que el Señor no está oyendo tu oración. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué no obras a mi favor? El Señor está escuchando, pero sabe que Él va a obrar conforme a su voluntad, conforme a su amor, y aunque muchas veces no desagrade la voluntad de Dios, porque muchas veces no la entendemos y no la comprendemos, pero tenemos que orar siempre a Dios en su misericordia para que Él obre y en su voluntad suceda lo que anhela nuestro corazón. Es lindo recibir lo que anhela nuestro corazón. Es lindo recibir cuando le pedimos algo a Dios con euforia. Mire, le pedimos clamando, ahora vamos diciendo, Señor, como el ciego que decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si el Señor quiere, se va a dignar y va a tocar tu vida y va a tocar tu corazón, pero tú tienes que creer. Y en ese creer tiene que estar esa confianza plena en Dios. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. O Señor, estoy dispuesto a recibir lo que yo creo que es necesario. Porque muchas veces queremos recibir lo que creemos que es necesario solamente para nuestra vida, no lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos un Dios amplio, un Dios grande que quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar. Él quiere formar nuestra familia. ¿Cuántos quieren permitirle a ese Dios formar la familia? ¿Amén? Formar los hijos, formar los nietos. Pero tenemos que permitirle a este Dios abrirle la puerta de nuestro corazón, abrirle la puerta de nuestro hogar y dejar que Él esté ahí, que Él habite en ese lugar. Señor, pero yo te alabo y te glorifico en la iglesia, pero no basta. No basta. Siempre el Señor demanda más de nuestras vidas, pero no me quiero ir por ese lugar, sino que le quiero decir
que confíe en Dios. Confíe en este Jesús grande y maravilloso que tenemos, dice, y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo oye. O sea que, Señor, estoy tranquilo porque sé que tú estás oyendo. Cuando clamo en las madrugadas, cuando clamo en las noches, cuando... Señor, tú me estás oyendo. Y en cualquier horario del día, amén, no es necesario compartir con una hermana el otro día, porque muchas veces decimos, no, es lindo orar en las madrugadas. Yo creo que donde Dios te muestre, donde tú estés, tú puedes elevar una oración al cielo y el Señor va a escuchar. Y el Señor va a orar conforme a su voluntad, pero tienes que hacerlo con esa confianza y con esa seguridad. ¿Hace cuántos que no vamos a esa intimidad con Dios? ¿O somos recurrentes a ir a esa intimidad con Dios cuando estamos pasando alguna aflicción, alguna necesidad? Es de la única manera que hinco mis rodillas y clamo a Dios. Y tenemos un Dios grande y maravilloso que Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Antes que la palabra, dice, esté en nuestras bocas, Él ya la sabe. Muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de lo grande que es nuestro Dios. Y del propósito de Dios aquí en la tierra al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí. Claro, hoy gozamos de esa vida eterna, hoy somos eternos cuando lo creen en Cristo Jesús. Y tenemos que celebrar cada día esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso va a hacer que nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos de las cosas que a Dios no le agradan y vivamos una vida diferente. Que busquemos esa vida consagrada en Dios. Que nos humillemos cada día en su presencia y reconozcamos, mire, que Él lo es todo en nuestra vida. Nuestro principio y nuestro final. La Biblia dice el alfa y el omega. Él lo es todo en nuestras vidas. Dice el 15, y si sabemos que Él los oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que el Señor está oyendo. El Señor está atendiendo a tus súplicas. Déjame decirte algo en esta mañana. Si el Señor no te contesta, quizás no es necesario que eso venga sobre tu vida. Aunque no lo quieras entender, aunque no lo quieras comprender, la realidad es que la voluntad es de Dios y no la del hombre. Podrán decirte muchas cosas. Hasta muchas veces querrás perder la fe. Pero ¿saben qué? Yo te invito ahora a que tú confíes en Dios. A que tú le creas a ese Dios grande y maravilloso que tenemos, que Él puede revertir cualquier situación, mire, conforme a su voluntad. Y si creemos en Él, y si creemos que Él va a obrar, pero ¿saben qué? Tenemos que conducirnos de una manera diferente, caminar de una manera diferente, sabiendo que Él nos está viendo, sabiendo que Él conoce nuestra vida, sabiendo que Él conoce nuestro andar. Y la palabra hablaba que hay pecado de muerte, dice. El Señor sabe por qué ha permitido que en esta mañana esta palabra sea predicada en este lugar. Quizás no hubiese subido yo, hubiese subido el pastor Lucas, hubiese subido el pastor Alejandro. Y si el Señor quiere que se predique esta palabra, la va a predicar cualquiera. Porque solamente somos instrumentos en la mano del Señor. Yo no soy nadie más que un hijo de Dios que quiero aprender cada día, que me equivoco, que le erro. Pero ¿saben qué? Quiero amar a ese Dios. Quiero entregarle mi vida hasta las últimas consecuencias y esperarle hasta el día que Él venga perseverando en oración. Como le dije al comienzo, por más que haya muchas cosas que no me agraden y que no me gustan, yo sé que es permitido por Él y Él sabe el porqué. Él sabe el porqué de todas las cosas que están aconteciendo y que están sucediendo. Él te invita a que tú le ames. Él te invita a que tú le sigas. Él te invita a que tú le conozcas cada día y deje todo de lado por seguir esta causa justa, seguir a Jesucristo, predicar la palabra, predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios te invita a que tú le ames. Y en ese amor que tenemos a Dios, que descansemos en Él y digamos, Señor, es tu voluntad. Señor, si tú lo permites, tú lo sabes. Pero la voluntad de Dios también está en reconocer del hombre. Señor, quizás sucedió esto porque me equivoqué. Porque soy ser humano. Porque nos equivocamos, le erramos.
porque tenemos falencias, porque hablamos de más, decimos cosas que desagradan a Dios. Pero ¿saben qué? En el nombre de Jesús dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Si tú te arrodillas, si tú le confiesas tu pecado al Señor, Él va a perdonarte. Él va a perdonarte. Y es grande su amor, y es grande su voluntad hacia su iglesia, hacia su pueblo, que la misericordia de Dios ha hecho que en esta mañana tú estés aquí en este lugar. Y quizás durante mucho tiempo le has esquivado, te han invitado, te han dicho vamos a la casa del Señor, y he dicho ya voy a ir, ya voy a ir. Pero su amor y su misericordia ha hecho que en esta mañana tú estés sentado aquí en este lugar y escuchando esta palabra diciéndote: cree en el Hijo de Dios, cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, deposita tu confianza en Él, síguele a Él. Mira, hermano, si tú te atreves a seguir a este Dios grande y maravilloso que tenemos, al Hijo de Dios, mire, no te vas a arrepentir jamás. Porque es lo mejor que nos pudo haber sucedido en nuestra vida, haber conocido al Hijo de Dios. Haber sido rescatados de la inmundicia de ese lugar donde nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios mostró su amor. Dios permitió que conozcamos a su Hijo y su Espíritu Santo ministró nuestras vidas. Y desde ese momento nuestra vida comenzó a cambiar, desde ese momento nuestra vida comenzó a ser diferente para aquellos que en verdad conocieron a Jesús, para aquellos que en verdad se atrevieron a confiar en Jesús, aquellos que se atrevieron a dejar su familia en Dios, sus hijos en Dios, diciendo: Señor, yo te dejo mi esposa, te dejo mis hijos. Señor, ayúdanos cada día para poder educarlos y para poder enseñarles. Y esto lo hacemos a través de nuestro andar, a través de nuestro caminar, a través de nuestro testimonio. Saben que muchas veces nuestros testimonios, mire, ahí es cuando hablo del pecado, nuestros testimonios en la iglesia, nuestro testimonio es en nuestro trabajo, pero en nuestro hogar damos que hablar. Permitimos, escuchamos, hablamos. Es alguno de los pecados, cosas que a Dios no le agradan, cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Y eso ha hecho que muchos jóvenes hoy nos estén aquí en este lugar. Y lo hemos escuchado y no tenemos que hacer, no, yo les prediqué el Evangelio, no, yo hice lo debido. Porque lo han escuchado de nuestros propios labios. Han escuchado predicar el Evangelio de este lugar. Y en nuestro hogar lo hemos conducido malamente. Entonces, ¿qué dijeron nuestros niños para ser como papá? Me voy al mundo. Porque ellos piensan que el mundo le ofrece cosas más maravillosas de las que te ofrece el Señor. Pero el error fue de papá, el error fue de mamá. Pero hoy nos podemos reivindicar nuevamente. No podemos cambiar lo que hicimos. Lo que sucedió ya pasó. No se puede volver el tiempo atrás. Pero sí nos podemos reivindicar. Hoy podemos hacer ese cambio rotundo en nuestras vidas y decir: Jesús, te quiero conocer a vos. Jesús, quiero hacer tu voluntad. Señor, me quiero apartar del pecado. No quiero ser reincidente en esto que a ti no te agrada. Porque queremos gozar de esta vida eterna. Decía el 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. O sea, ¿de qué habla esto? ¿De qué habla esto? A ver. ¿Viste lo que hizo el hermano? Yo pensé que creía en Dios. ¿De eso habla? ¿Viste lo que hizo el hermano? Está apartado, está alejado, lo vi tirado. ¿De eso habla? Todo lo contrario, dice: oremos a Dios. Oremos a Dios. Clamemos a Dios. Como le dije recién, no podemos reivindicarnos y volver y reconstruir nuevamente el tiempo de lo que ha sucedido atrás, pero hoy sí podemos orar. Orar, Señor. Señor, cambia. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cambia a mi esposa para que pueda conocerte y nada de lo que le haya dicho le haga daño y hoy no le permita avanzar en el camino de Dios. O sea que particularmente podemos hacer algo que es orar a Dios y creer a Dios y confiar que Él va a orar cuando dicen amén. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual
Yo no digo que se pida, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Lo que para nosotros es justo, muchas veces para Dios es injusto. Lo que para nosotros está bien, muchas veces para Dios está mal. O sea que tenemos que con sabiduría y con entendimiento, ante cualquier decisión, ante cualquier determinación que hemos de tomar, primeramente preguntarle a este Dios grande y maravilloso. Y ahí está nuestro léxico, ahí está nuestro hablar, nuestra forma de conducirnos. Muchas veces cuando decimos, este no cambia más, no, este no cambia más, este va a seguir siendo igual. Dice una cosa y hace otra. ¿Saben que lo estamos maldiciendo a esa persona? Señor, cámbiale. Señor, cámbiale, que Él pueda tener un reencuentro contigo. Ahí me he dado cuenta muchas veces que cuando oré y cuando hablé de esa manera, ni siquiera yo conocía a Dios. Yo creía haber conocido a Dios, pero cuando empecé a murmurar, cuando empecé a hablar, a divagar y a decir cosas fuera de lo que estaba estipulado, fuera de lo que estaba escrito, de lo que me permite hablar la palabra de Dios y lo que no me permite, me di cuenta que era un injusto, o sea, justicia por manos propias, diciendo, este no cambia, este no va a salir de ese lugar, este va a ser el mismo de siempre. No, Señor, Él va a cambiar. Porque Él oye la oración, Señor, Él va a cambiar. Él te va a conocer, Señor. Él te va a conocer, Señor, porque yo creo que el Señor nos ha prestado una esposa, nos ha prestado hijos en el nombre de Jesús, y no es para que nosotros nos perdamos, al contrario. El Señor quiere ver al mundo feliz. El Señor quiere ver a cada ser humano feliz, predicando el Evangelio y conociéndole. El mundo se aparta, el mundo se aleja. Cada persona toma sus propias decisiones. El apóstol Pablo decía algo maravilloso, ayer compartía con mi esposa, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, puedo tomar cualquier decisión. Ahora, ¿está dentro de la voluntad de Dios? ¿Es de agrado a Dios? Dice el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Leemos nuevamente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios, palabra del Señor. ¿Cuántos creen que es de esa manera? Que el Señor tenga misericordia de cada una de nuestras vidas si estamos haciendo lo incorrecto o lo inadecuado delante de Dios. La obra de Dios debe continuar. La palabra de Dios se tiene que seguir predicando. Y muchas veces entramos en la conformidad y en el descanso de que el Señor no viene más, que el Señor ya va a venir, o casi cuánto vienen diciendo que el Señor viene y el Señor no viene. Y nos apartamos tras el pecado, tras las cosas de este mundo. Joven, jovencito, confía en Dios, sigue a Dios. Vamos a escuchar, papá, muchas veces que te diga, sí, pero yo no disfruté la vida como vos la disfrutaste. Déjeme decirle algo de este lugar, jamás disfruté la vida. No entendía que era diferente. Bienaventurados ustedes que conocieron desde cuna el Evangelio de Jesucristo y que aprendieron lo bueno. Y que hoy pueden estar en este lugar danzando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Por nada del mundo podemos apartarnos, podemos alejarnos. Si pudiera volver el tiempo atrás, me hubiese gustado conocer a Dios desde el nacimiento, miren. Haber estado, pero hay cosas que el Señor ha permitido y fueron necesarias, ¿saben qué? Para que hoy tengamos esa experiencia, hoy podemos predicarle a aquellos que se encontraban en la misma situación que nosotros, que pensaban como nosotros. Nos sentíamos desafortunados, miren, no teníamos lugar en el mundo, pero cuando conocimos a este Jesús, cuando conocimos a este Dios grande y maravilloso que tenemos, nos dimos cuenta que somos los más privilegiados de todos. Porque su palabra dice que tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Gracias, Señor, porque me rescataste. Gracias, Señor, porque me tocaste. Gracias, Señor, por todo lo que tuve que pasar, Señor, porque eso me hizo la experiencia y me hizo el hombre y el varón que hoy soy. Empecé y comprendí que debía dar gracias a Dios todos los días. Cuando tú comprendes y entiendes esto, mira, hermano, comienzas a vivir de una manera diferente.
comienzas a pensar de una manera diferente. Evitas el pecado. Evitas estar en lugares donde posiblemente, si sigues reincidiendo, te vas a apartar del camino de Dios. Y comienzas a ir a lugares donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Comienzas a ir a lugares donde en verdad quieren y aman a Dios. Porque muchas veces creemos y entendemos en nuestro haber y en nuestro pensar de que la tenemos clara, de que ya la sabemos todo, pero saben que no sabemos nada. El diablo conoce nuestras vidas. El diablo sabe lo que nos gusta a nosotros y te va a seguir dando más. Y vas a pensar que es bendición de Dios y cuando te des cuenta vas a estar apartado y alejado. Pero ¿saben qué? Como Dios es sabio, ha dejado su palabra escrito acá que Juan decía que hay pecado de muerte. Hay pecados por lo que se puede pedir, decía. Gloria a Dios. Dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hablamos de Jesús, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Como les decía al comienzo, cada uno sabemos cómo nos estamos conduciendo y cómo estamos caminando. Y esto no es un reto, esto no es estoy en contra de lo que ustedes hacen, porque clara fue la palabra cuando dijo que cada uno se va a salvar a sí mismo. Uno de este lugar, yo creo que el Señor cada vez que suelta la palabra de este lugar nos advierte, nos enseña, nos dice, aclara nuestro entendimiento, aclara nuestro corazón, te demuestra que Él está contigo y si estás equivocado te dice que estás errando, te estás apartando, estás haciendo las cosas mal. Hermano, tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso que nos trata como hijos. El hijo muchas veces nosotros no lo tratamos a Él como padre. Muchas veces no nos comportamos como hijos. No somos educados a la hora de responder a Dios. Faltamos el respeto con nuestras actitudes, con nuestro andar y con nuestro caminar, sabiendo que Él es nuestro Padre y que Él lo está viendo todo. O sea que los que nos portamos mal y los que nos comportamos mal somos nosotros. El hombre se comporta mal. El hombre piensa mal. Mire cómo somos muchas veces desagradecidos, que el que tiene mucho trabajo dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, quiero descansar. Y el que no tiene trabajo clama, llora, Señor, suple, Señor, para que a mi familia no le falte, para que... Somos desagradecidos de Dios. Cuando estamos bien no queremos venir a la iglesia, pero cuando estamos enfermos, desesperados, Señor, sáname para poder ir. Es raro el pensamiento del ser humano muchas veces, es raro el conocimiento del hombre, las decisiones que toma el hombre. Tomamos malas decisiones, pensamos mal, pero saben que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos ha prometido que si nosotros oramos, que si nosotros confiamos en Él, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Así que si estás en este lugar es porque el Señor quiere perdonar tu vida. Y si decimos que no hemos cometido pecado, lo hacemos mentiroso a Dios, porque el Señor sabe. El Señor sabe cuando le cuestionamos o cuando le decimos, Señor, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Imagínense si el Señor nos tendría que decir, ¿por qué te comportas así igual? ¿Por qué hacer esto igual? ¿Por qué hablas de esta manera igual que a mí no me agrada? Imagínense si el Señor tendría que recriminarnos todos los días, a diario, los errores que cometemos, las falencias que tenemos. ¿Cuánto tendría que decir nuestro Dios de nuestras vidas? A veces siento y pienso, Señor, valoramos la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario, cada gota derramada por amor a cada uno de nosotros. Lo entendemos de esa manera, lo comprendemos de esa manera. Dice la palabra, aquel que sigue y cree en el Hijo de Dios se va a apartar del pecado, se va a alejar del pecado. Nadie quiere volver a las tinieblas. Nadie quiere volver a lo que era. Pero si pensamos y si seguimos conduciendo como nos conducimos, mire, estamos propensos a la caída. Estamos propensos a volver a ser lo que éramos antes y nadie quiere ser.
Yo creo que nadie quiere volver el tiempo atrás y ser lo que era uno antes. Para la única forma que volvería atrás es para reivindicarme y no cometer los errores que cometí, simplemente para eso. Pero para decir que era buena vida la que tenía antes, mentira del diablo. No me gozo de lo que era antes, no me alegro. Es más, me avergüenzo cuando lo cuento como testimonio. ¿Por qué lo tuve que hacer, Señor? ¿Por qué no te conocí antes? Si te hubiese conocido antes, Señor, si hoy en día puedo estar en tu presencia, alabándote y glorificándote, Señor, y he visto a través de mi familia y a través de mi hogar todas las cosas y las maravillas que tú has hecho. Imagínense si lo hubiésemos conocido antes, Dios. Los que nos perdimos, el tiempo que hemos perdido por esos jóvenes, niños, jovencitas, conozcan a Dios, amen a Dios, confíen en Jesucristo, créanle a Dios, pídanle sabiduría a Dios. Dejemos de pedir los deleites de nuestra carne, muchas veces los gustos que tenemos en nosotros, sino que, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento para conocerte, para poder predicar la palabra, Señor, para no cometer errores, para no equivocarme. Yo creo que es lo único que le pido al Señor, para poder glorificarte, para poder predicar tu evangelio sin cometer errores, porque saben que allá afuera anda alguien llamado Satanás, que conoce la palabra mejor que tú, y te puede hacer tropezar, y te puede hacer caer. Por eso es necesario, por eso puso aquí en este lugar discipulado, para que se predique el evangelio de Jesucristo, amén, para que se enseñe la palabra, para que nadie perezca por falta de conocimiento. Pero no basta solamente con eso, sino que tú tienes que hacerlo cada día, cada mañana. Es importante, es de suma importancia leer la palabra de Dios. Es de suma importancia conocer a Dios, conocer a su Hijo, conocer a su Espíritu Santo, saber de que Él está aquí en este lugar y saber de que si tú oras y si tú clamas con fe, algo puede suceder, algo puede acontecer. Yo no sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios, o si le estás pidiendo y le estás pidiendo mal, pero saben que hoy te puedes reivindicar ante Dios. Hoy puede ser ese hijo que dice: Señor, te pido perdón, me vuelvo a ti, como el hijo pródigo, volverse a ese lugar. Durante mucho tiempo entendí, comprendí, pensé: che, el hijo pródigo, mira qué mala decisión tomó. Se fue, no tenía nada de Dios, no conocía nada de Dios. Pero después me di cuenta que el hermano que estaba ahí era peor. No podía aceptar que el hermano vuelva a su lugar. Muchas veces le dije, como al comienzo, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero hacemos las cosas mal. Y el Señor no habita en el pecado. Él no habita en el pecado y Él no es injusto. Nunca diga: Señor, tú eres injusto, ¿por qué permites tantas injusticias? El Señor no es injusto. El hombre comete injusticia. El Señor es real. El Señor nos ama y nos ama demasiado. Tú y yo no podemos salvar al mundo. Jesús puede salvar al mundo. Tú y yo no podemos hacer más nada que predicar y dar un buen consejo con respecto a la palabra de Dios. Y si buscamos a este Dios y si conocemos a este Dios, mi hermano, cada vez que inspiremos, cada vez que digamos una palabra, va a llegar con tremendo poder al corazón del hombre. No lo hagamos porque lo conocemos solamente, como conocemos tantas palabras: Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Ven que si lo decimos así, es como algo que dice: sí, Jehová mi pastor y nada me faltará? Cuando tú lo dices con fe: Jehová es mi pastor y nada me faltará, estás demostrando tu confianza en Dios. Estás demostrando que crees en Jesús. Cuando hablé de la cruz, hablaron de la misma manera, con esa euforia. Que las personas puedan entender y puedan comprender que hubo alguien que lo entregó todo por amor a ti, por amor a mí, para que hoy tú puedas decir: soy salvo por medio de Jesús. Hay una vida eterna que me espera, pero depende de mí. Esto depende de mí, de cómo camino, de cómo me conduzco y hacia dónde voy. Tu meta es Jesucristo. Tu camino es Jesucristo. Así que debes amar a ese Dios, debes buscar a ese Dios. No te canses de predicar el evangelio de Jesucristo. No te canses de decir la verdad.
no engañes, no mientas, di la verdad de la palabra de Dios. El Señor dice que Él escucha la oración del justo. Él es fiel y justo para perdonar si tú te arrepientes de todo tu corazón. Eso dice la palabra. Y Dios obra conforme a su voluntad. Así que yo sé que el Señor está orando en esta mañana. Yo sé que el Señor está orando y es claro. Y su palabra es eficaz. Usted no puede decir no entendí la palabra porque es simple, es sencilla, es sincero. El Señor te llama al arrepentimiento. Te llama a dejar de hacer lo que venías haciendo mal. Te dice que hay una salvación eterna y te invita nuevamente a confiar en Jesús, su Hijo, en el cual hay vida y en el cual hay esperanza, nuestro Señor Jesús. Así que esa es la palabra que hoy te quiero compartir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Esta es la palabra que el Señor traía a mi vida y a mi corazón, en el nombre de Jesús.